estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. Hoy día, por gracia y misericordia de Dios, otra vez estoy aquí en el mensaje. Créame que estamos tratando un tema y yo leyendo las escrituras esta mañana, yo digo, sabe que nos falta tanto, pero tanto. Yo también me incluyo en esto. Nos falta tanto entender, nos falta tanto caminar en la dimensión del Espíritu, ser guiados por Él, porque el Espíritu me guía o te guía a ti a hacer la voluntad del Padre. Esa es la razón por la cual se nos fue dejado el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, declaró, es necesario. Los discípulos le hicieron una pregunta cuando Él iba, ¿verdad? Ya había llegado el momento de que Él tenía que irse, ¿verdad? Y le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, les dijo Jesús a los discípulos. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les enviaré, viene otro, dice, y ahí dice, la escritura usa una palabra griega que significa, la palabra griega es la palabra paracletos, que dice que es el Espíritu Santo de Dios, el paracleto. Dice, es necesario que el paracleto venga, alguien que viene a guiarles, viene en sustitución de mí, para que éste les guíe, ¿verdad?, a caminos de verdad, a caminos de justicia. El Espíritu Santo de Dios, el paracleto que hace y trabaja y funciona en el mismo orden que Jesucristo el Señor. Y finalmente, todos los hijos de Dios debemos ser guiados por el Paracletos, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú vas a guiar, Él no te va a llevar por caminos que no tienen nada que ver con Dios, sino que Él nos guía, ¿verdad?, por aquello que son los caminos de Dios. Entonces, yo meditando, nosotros y para quienes nos visitan hoy, para quienes están hoy por primera vez aquí, o que no por primera vez, pero que ya nos han visitado, estamos tratando un tema y hoy es la tercera parte. Si usted quiere escuchar la primera y la segunda, puede conectarse a nuestro canal en YouTube, que por cierto se lo recomiendo para que pueda, ¿verdad?, haber un seguimiento de todo lo que hemos venido tratando. A partir de esto yo voy a finalizar con toda la sesión de justicia. El pastor va a comenzar con la próxima sesión de otro tema que según el Señor, según el Espíritu de Dios también nos guíe. No sé cuántas partes llegaré a tocar, pero hoy nos corresponde la tercera parte de este gran tema, ¿verdad?, que tiene que ver con algo completamente doctrinal, tiene que ver con un principio, ¿verdad? Hemos hablado y dicho de que este tema es algo que todos anhelan y es algo que todos esperan ver en otros, ¿verdad? Y es algo que es exigido, no solamente por tu vida, el mundo exige esto. Sin embargo, cuando nosotros, ¿verdad?, nos ponemos frente a la palabra, frente al espejo de la palabra, nos damos cuenta de que verdaderamente aquello que exigimos no es algo que tampoco practicamos. ¿Sí o no? Estamos hablando de la justicia. Justicia. El tema hoy es la justicia. Voy a hablar un poquitito, voy a retomar un poco la última parte que quedamos el miércoles y vamos a avanzar también hacia los beneficios de la justicia para los que son justos. Entonces, yo mientras esta mañana leía la palabra del Señor, ¿sabe qué? Llegó un momento que mejor apagué el iPad y me fui a duchar. Dije, son tantas las cosas.
Son tantas las cosas que debemos entender, porque tiene que venir un entendimiento y que podamos practicar aquello que decimos que estamos entendiendo, porque finalmente la palabra se encarna en la vida tuya o en la mía en la medida que vamos practicando, en la medida que la vamos haciendo nuestra. Entonces recién podemos experimentar una transformación real. Y finalmente aquí todos estamos sentados para poder experimentar una transformación. Y perdonen, pero que mientras yo leía eso, yo decía, Señor, ayúdanos. Porque mientras más luz recibimos, más cuenta me doy de los escasos, de lo falto que somos en todo lo que respecta a la justicia de Dios. Y yo creo que este tiempo, definitivamente, ayer ministrábamos un rato a los músicos. Vinimos el pastor y yo especialmente a ver y ministrar a los músicos, a hablar cosas específicas con ellos, haciéndoles entender lo mismo que ahora les estoy diciendo. Hay muchas cosas que debemos redefinirlas en nuestras vidas. Porque este tiempo, y para algunos han escuchado hablar en esta casa bajo un término llamado estación, pero finalmente una estación es un tiempo, solamente es un espacio de tiempo que Dios nos ha permitido entender, ¿verdad? Y se nos ha revelado a nuestras vidas que es un tiempo de demasiada relevancia para la iglesia, porque lo que Dios está haciendo, dice la palabra, que Él está midiendo a la iglesia. Hay quienes han salido a medirnos. Nosotros no estamos solamente aquí, hay una iglesia en el cielo. Hay una corte celestial. Existe una corte celestial. Hay una nube de testigos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de justicia y hemos leído algunas escrituras y la escritura nos dice y nos ha recalcado de que nosotros debemos ser consecuentes, que en la misma vida que yo tengo en privado es la misma vida que yo vivo en público. Yo no soy una doble estándar, tú no debes tener una doble vida. Tú no puedes ser una cosa fuera de aquí y otra distinta acá. Eso es lo que dice la palabra, que debemos ser, en otras palabras, consecuentes. Que debemos ser de una sola línea, que debemos caminar derecho. Aquellos que caminan derechamente, que hacen la voluntad del Padre, porque todo esto tiene que ver con cuánto Cristo Jesús ha crecido en nuestras vidas y cuánto somos hoy capaces de expresarle a Él con exactitud. Porque lo único que Dios ve en ti es a Cristo. Lo único que le trae placer a Dios, el Padre, es su Hijo, Jesucristo. Es Jesús en ti. Y en la medida que incrementa Cristo en ti, entonces el Señor dice, este es mi Hijo, a quien yo amo y en Él yo tengo complacencia. Y cuando no es solamente la complacencia de Dios, trae beneficios a tu vida. Dígale que está a su lado, la complacencia de Dios hacia ti te trae muchos beneficios. Por eso que nosotros somos en realidad a veces hasta groseros
en recalcar una y otra vez, en recalcar una y otra vez, en recalcar una y otra vez, llegamos a ser groseros. Pero yo quiero seguir siendo grosera en esto. Y haciéndole énfasis una y otra vez, una y otra vez. Y de pasada voy a decirles algo. Si usted no cree que aquí se vive una vida de consecuencia, usted tiene todo el derecho de decírnoslo. Si hay algo que yo voy a hacer un recuerdo, y lo he dicho en alguna otra vez, en algún otro momento, y sé por qué lo estoy diciendo. Mis hijos, yo tengo 2 hijos, para los que no los conocen y lo saben. Yo tengo 2 hijos, Rodrigo y Aileen. Y yo una vez les dije a una o muchas veces a ellos, juntamente con el pastor, si el día que ustedes vean de que no hay consecuencia en aquello que nosotros ministramos aquí arriba, porque ¿saben lo terrible que sería que nosotros predicando la palabra de Dios, ministrando del Señor, y tu hijo sentado y te digan, podría ser así en la casa? ¿Por qué hay tantos hijos de ministros separados de las cosas de Dios? Porque no han visto consecuencias. Y yo les decía y siempre les dije a mis hijos, el día que ustedes vean que yo soy una cosa aquí y otra en la iglesia, hasta ese día ustedes pueden sujetarse a mí. Pero si ustedes ven que hay consecuencias, entonces aquí se hace lo que nosotros decimos. Porque hay autoridad para hacerlo. Ese día ustedes quedan libres de hacer lo que a ustedes se les dé la gana. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque si usted está en esta casa y usted está pensando de que aquí se predica y no se hace, por favor yo le pido que se ponga de pie y venga a decírnoslo en nuestro rostro, aquello que usted está pensando, y a mí péseme, a mí búsqueme por todos lados, porque lo que yo soy aquí, también lo soy en mi hogar, en privado, lo soy en todo lugar. Así que aquí hay consecuencias. Y desde esa medida vamos a ministrar, desde esa medida vamos a criar dentro de esta casa. De esa es la manera como estamos criando. Y usted podrá tener algo contrario, es válido. Pero si aquí nosotros decimos no, o si decimos sí, aquí no hay una sombra de variación. Y si tenemos algo en contra de usted o algo que corregirle a usted, lo vamos a hacer basado en la palabra, porque la Escritura dice, y lo leímos en la reunión pasada, que dice que la palabra de Dios es eficaz, que es útil. ¿Para qué cosa? Era para enseñarnos, instruirnos, corregirnos y entrenarnos porque nosotros necesitamos ser entrenados en la justicia de Dios. Porque no es justo que usted hable a espaldas de un ministro de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una hueste, hay una corte celestial, hay nube de testigos que están ahí oyéndole. Pasó con Moisés. Su propia hermana, su propio hermano Aarón, murmuraron a las espaldas de Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? En el momento que tuvo para conversar con él, le digo, esto que yo he oído, porque Dios lo oye, esto que yo he oído no me agrada. ¿Qué hizo el Señor? Les envió lepra. Porque Dios es así. Porque Dios es justo. Dice el que leíamos en la Escritura, en el Salmo 92, ya son tantas escrituras, que dice que el cimiento del trono de Dios es la justicia.
Y también dice que justos son todos sus caminos. Dios va a aplicarnos justicia, aunque nosotros seamos sus hijos, aunque nosotros seamos lo más extraordinario que Él puede tener, aunque seamos la niña de sus ojos, aunque seamos su especial tesoro, ¿verdad? Él no puede dejar de aplicar justicia porque Él es justo. Nosotros tendremos que experimentar las consecuencias de nuestras injusticias. Así que quise dejar esto clarito en la medida de empezar. Que yo tengo ojos y oídos por todos lados. Entonces estuvimos hablando y definiendo que justicia es un asunto de integridad. Justicia es un asunto de verdad. Justicia es un asunto de sinceridad. Justicia significa es andar derecho. Tiene que ver también con el aspecto legal. La justicia de Dios dijimos que es el diseño de Dios. El estándar de Dios, de cómo un hijo de Dios debe vivir. El hijo de Dios debe vivir de cierta forma. El hijo de Dios, que el que dice que es hijo de Dios, debe vivir bajo un estándar. Que revele, que lo defina y que lo identifique de quién es hijo. Hola. La medida, la manera de cómo tú y yo vivimos debe definir y manifestar quién es el Padre que tenemos. Si tú vives en una injusticia y practicas la injusticia, no me digas que tu Padre es Dios. Porque leímos en la Escritura, dice que como Él es justo, o sea, como que debemos ser justos como Él es justo. Y dice que aquel que practica la justicia, primera de Juan, creo en el capítulo 3, y el 1 Juan capítulo 2, verso 29, que aquel que practica la justicia, este ha nacido de Él. Entonces, la justicia, la manera de cómo tú vives de manera justa y equitativa, va a definir de quién naciste. ¿Quién te engendró? ¿Está aquí? Entonces estamos hablando de algo sumamente relevante, necesario, porque Dios está levantando un estándar. Es por eso que ha llegado este tiempo en nuestras vidas. No hay otra razón. No es porque nosotros hicimos algo bueno que llegó este tiempo en nuestras vidas. No es porque somos muy agradables o estamos muy entendidos o porque hemos viajado o porque estamos en el extranjero. Mira, no se trata de nada de nosotros, sino que Dios ha tenido misericordia y nos ha hecho participantes de este tiempo, ¿verdad? Y nos está dando a nosotros el recurso, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Tomar esto, recibir esto y decir, sí, Señor, todo lo que tengas que hacer, hazlo conmigo. Aquí estoy, completamente rendido a ti. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Saca toda imprecisión, todo desorden de mi vida, quítalo. Toda injusticia, manifiéstala y júzgala. ¿Puede usted decir eso? Porque aunque usted lo diga y está consciente de eso, usted después no debe extrañarse de cualquier proceso que venga a su vida. No nos podemos extrañar de cualquier prueba que ha de venir a nuestras vidas. Porque si nosotros estamos en esto, y si usted de manera desobediente, de manera deliberada, no toma la palabra, no la acepta, no la recibe, no la valora, no la recibe con reverencia la palabra, y usted se vuelve solamente un oidor de la palabra, y no un hacedor de ella, déjeme decirle, por eso que nosotros les decimos, seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos como vivimos, seamos cuidadosos con las palabras, seamos cuidadosos con nuestros pensamientos, seamos cuidadosos con nuestra conducta. Porque Dios no se agrada de los oidores solamente, sino de aquellos que hacen la palabra de Dios. Dice, no seáis solamente oidores. Porque ¿para qué queremos oidores? Si esto se trata de Dios, más bien tiene que levantarse una iglesia que haga y que sea lo que dice que es. Que sea lo que dice que es. Que tenga una medida de sí mismo
Y una mirada de sí mismo, una mirada de cordura, con cordura respecto de quién es. Hay unos cuantos que se creen los santos. Casi le andan dándole brillo a la aureola que ellos mismos se han fabricado, pero que no es una realidad. Y se lo voy a probar bíblicamente. Se los voy a probar bíblicamente. Entonces, todo lo que usted diga que es, debe ser reflejado en sus acciones y en su forma de pensar. Porque le voy a decir algo. Esto es tan relevante que usted mismo ahora está siendo observado por la corte celestial. Y le voy a decir otra cosa. Hay muchos estados con usted también. También se lo voy a demostrar bíblicamente. Hay muchos que están sentados con usted ahora. Y usted dice, no lo entiendo, ¿qué me está tratando de decir? De que cuando tú estás sentado, también está tu casa sentada. Porque muchas cosas de las que tú haces favorecerán o afectarán a tus generaciones. Hola. Por eso que no es un asunto liviano. Esto no es un asunto liviano. Esto es algo que pesa. Tal es el peso de esto que todo lo que no es saldrá a flote. ¿Recuerda la escritura donde habla? Dice que el hacha la tiraron en el agua. Era tanto, y por más que hacha con hierro y todo, la tiraron para ver si hizo un día, pero de pronto comenzó a flotar. ¿Por qué comenzó a flotar? Se debe al peso del agua. Y cada vez que hablamos del agua, también entendemos que habla de la palabra, es figura y tipo de la palabra. Mayor es el agua, mayor es la palabra, mayor es la revelación, porque finalmente hemos sido, ¿verdad?, privilegiados de poder convertir el agua en vino, de tener revelación de parte de Dios, de tener entendimiento de parte de Dios. Pero es tanto el peso que todo lo liviano va a salir a flote. Todo el que es liviano saldrá a flote. Todo lo que no es en tu vida saldrá a flote. Y no es por un asunto de que seamos avergonzados, sino es un asunto de que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y tú y yo tenemos el privilegio de estar en este lugar. Tú y yo tenemos el privilegio de poder estar sentados oyendo aquello que está en el corazón de Dios, los oráculos de Dios. Tú no puedes subestimarlo. Dile que está a tu lado, no subestimes lo que sale de la boca de Dios. Los oráculos de Dios, no puedes subestimarlos. Pueden ser de alto riesgo para ti. Está aquí. Estamos hablando de justicia. De lo que es justo. Exiges justicia, reclamas justicia, siendo tú injusto. De verdad, estos son temas que yo sé que no hacen sentir muy bien a todos. Pero qué bueno que no te haga sentir bien, porque si no te hace sentir bien quiere decir que eso que eso es lo que tiene que salir. Estamos en el día de la provocación. Estamos en el día de la provocación. Te provocamos a. Y lo puede ver en la Biblia. Dijo el Señor que viene el día de la provocación. Te estamos provocando a ti para que reacciones y salga eso que no debe estar. Y la palabra lo hace. La palabra misma y yo por eso digo, yo entiendo y nosotros entendemos que no es algo fácil de escuchar. Porque si fuera fácil esto estaría lleno. Porque en un momento nosotros, independientemente de los que andan de vacaciones, pero nosotros estuvimos con muchos. Venimos de una congregación de 300, 400 personas y 500 miembros que asistían periódicamente y estábamos llenos y cantábamos y alabábamos y nosotros regalábamos vehículos y creíamos y hablábamos de prosperidad y hablábamos de fe, porque eso era lo que entendíamos. De hecho, nos hemos conectado a más de algún canal donde hay otras iglesias que están reuniéndose y congregados y también las veo llenas y también he escuchado el mensaje. Y digo, Dios mío,
no es eso lo que está en el corazón tuyo. Porque nosotros hemos podido entender, se nos ha revelado, ¿y cómo? No de muy buena manera, hemos tenido que pasar procesos. Hemos tenido que ser pasados por la prensa para poder hoy día comprender, para poder hoy día entender aquello que está en el corazón de Dios. Y volvernos ahora unos hacedores de eso. No tan solamente predicadores, sino unos hacedores de esto. Y no ha sido fácil, porque tiene que ver con una negación constante. Todos los días tener que estarte negando. Cuando escuchas barbaridades, tener que negarte. Porque en el otro tiempo, otras hubieran sido mis reacciones. Pero hay que negarse. Y digo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y no es lo que yo quisiera hacer, sino es lo que yo debo hacer. Porque ¿qué es lo que yo debo hacer? Es manifestar a la persona de Cristo en mí. Si yo digo que he crecido, si yo digo que he entendido, entonces ya no puedo actuar ni ser como lo que yo era antes. Intransigente, completamente intransigente, intolerante. Intolerante con la mentira. Nunca fui intolerante ni intransigente con las cosas bien, sino que era intransigente e intolerante con los que tienen doble vida, los que tienen doble lengua, los que tienen la lengua dividida. Y normalmente tengo el don de reconocer esas lenguas divididas. Y ahí tengo que negarme. ¿Por qué? Porque he dicho y creo que he crecido, que he entendido que todo lo que nosotros hagamos lo debo operar desde Dios y no desde mí. No me llamó el Señor a mí a hacer eso. ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a vivir vidas consecuentes. Vamos a ser respetuosos. Vamos a ser reverentes con la palabra de Dios, con lo que Dios nos instruye en la casa. Dígale que está a su lado, debes ser consecuente. Tus palabras con tus acciones. ¿Vas a equivocarte? Sí. Claro que sí. Estamos en este proceso. La palabra misma está trabajando y funcionando a nuestro favor. La palabra misma nos está trayendo salvación. Santiago capítulo 1, verso 21 dice que la palabra implantada en nosotros tiene el poder de traer salvación a nuestras almas. Así que los que andan buscando almas, lo que andan buscando es algo que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Para salvar el alma, no, el alma es salvada solamente por la palabra. Cada vez que usted se sienta aquí, usted es más salvo que el día de ayer. Porque la palabra es implantada en usted. Y esta tiene poder para traer salvación a su alma. Estamos viviendo el proceso de salvación, recién. Por eso que es importante que tú estés aquí. Por eso que es importante que seas consistente en la manera como te congregas. Tú tienes que saber que debes congregarte. Si esta casa no es de tu agrado, congrégate en otro lado, pero sé fiel en eso. Y si te congregas aquí, estás más en dificultades que si lo estuvieras en otro lado, porque aquí estamos hablando lo que está en el corazón de Dios, lo que es la verdad, lo que te ofende es de Dios. Eso que te ofende es Dios. Porque ¿qué está ofendiendo? ¿Qué se está ofendiendo en ti? Tu naturaleza. La caída, la pecaminosa es la que se ofende. La que se quiere justificar. La que tiene argumentos, porque tiene argumentos. Todo el tiempo nos queremos defender. No, es que así no es, porque esto, porque lo otro. Ah, no, a mí no me gustó cómo me habló, así que no vuelvo más a la iglesia. Ok, esa ofensa es atacada en este lugar. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos modelar a Cristo el Señor. Así que aunque la palabra sea confrontacional, aunque sea el día de la provocación, nosotros nos vamos a quedar tranquilos, humillados, ahí dispuestos, rendidos delante del Señor. Háblame, Señor. Enséñame tus caminos. Guíame por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Salmo 23. Él nos guía por sendas justas, por amor al nombre de Él, no por amor a ti. Por su causa del nombre de Él, Él te guía por sendas de justicia. Y todos estamos siendo guiados por sendas de justicia.
Porque necesitamos ser entrenados en justicia. Necesitamos aprender equidad. Necesitamos aprender integridad. Necesitamos practicar la justicia. Hello. Entonces vamos a definir juntos, repita juntamente conmigo. Justicia es el orden divino por el cual yo como un hijo de Dios debo vivir. Diga, es el estándar de Dios para mi vida. Diga, es el estándar justo de cómo yo debo vivir. Hello, ¿está aquí? Y en la última reunión quedamos con este verso, y lo voy a ver si lo proyectamos un prontito, Fer, y estaba... pero antes voy a leer el Salmo capítulo 1, verso 6, que no lo leí el miércoles, lo voy a leer en la Biblia amplificada. Salmo capítulo 1, del verso 1 al 6. Y vuelvo y le digo, para los que quieran ver acá en la pantalla, es una versión distinta a la que yo voy a leer, solamente es un poco más extendida, pero dice exactamente lo mismo, o un poco más profundo. ¿Amén? Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, verso 1 al 6. Dice, bienaventurado, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta a descansar en el asiento de los burladores, de los ridiculizadores, porque su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley, sus preceptos y enseñanza, medita de día y de noche. Dice, este será como un árbol firmemente plantado y alimentado por corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no se marchita, y en lo que haga, prospera. Hello. ¿Se ha preguntado usted por qué cosas no le van bien en su vida? ¿Se ha preguntado usted por qué hay cosas que a usted no le resultan? ¿Se ha preguntado usted el por qué siempre se encuentra con un muro? ¿Por qué se encuentra con un techo de hierro? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Ha analizado y lo medita y le dice al Señor que le revele el por qué? Y si se lo revela, que entonces usted se vuelva un practicante de eso. Porque dice que es afortunado, bienaventurado y favorecido por Dios aquel que no sigue los consejos de los malos. Posiblemente usted está prestando oreja donde no tiene que prestar. Diga que a lo mejor tú pones oreja donde no tienes que ponerla. Sigues el consejo del malo. Y malo no significa necesariamente ese que hizo algo terrible y que malo, que se llevó a la niñita esa, que hizo, que violó. Estamos hablando de maldad del corazón. Toda maldad es definida como aquello que es contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Toda manifestación de maldad es aquello que es contrario a las cosas de Dios. Hola. Así que dile que está a tu lado, ¿a quién escuchas? Diga, posiblemente es una razón de por qué las cosas te van mal. No estoy diciendo necesariamente es eso, lo voy a ir definiendo lo que la palabra dice. Bienaventurado, afortunado, próspero y favorecido es el hombre que no sigue, diga conmigo, no sigue el consejo de los malos. Bueno, y dice, no sigue ni el consejo ni su ejemplo. Dice, ni si te pone en los caminos de los pecadores, ni se sienta a descansar en el asiento de los ridiculizadores. Pero su deleite está, sino que está su deleite en las cosas o en la ley de Jehová, en su ley, sus preceptos, sus enseñanzas, y habitualmente, diga conmigo, habitualmente, medita. Diga, de día, de noche, de día, de noche. Diga conmigo, este será como un árbol plantado junto
diga plantado, firmemente plantado y alimentado por corrientes de agua. Diga, da su fruto en su tiempo. Diga, y su hoja nunca se marchita. Mire el contraste. Usted puede entender el contraste de aquellos que siguen el ejemplo y oyen a los malos, que se sientan con ellos, que hacen un escarnio de las cosas de Dios. No así el que medita en la ley de Dios día y de noche, sino así el que ama, hace la voluntad de Dios, el que se somete al Señor, el que está en las cosas de Dios. Ese es como un árbol plantado, dice, junto y alimentado firmemente por las corrientes de las aguas. En todo tiempo da fruto. Y no solamente en todo tiempo da fruto, sino que dice la Escritura que la hoja no se marchita. La hoja de esta persona no se marchita. La hoja de este árbol no se marchita. Voy a seguir avanzando porque queda mucho por delante. Entonces dice, y en lo que haga, prospera. En todo lo que hace, prospera. Diga conmigo, en todo lo que hace, prospera. Todo lo que toca, prospera. Ayúdanos. Todo lo que hace prospera. Los malvados, los que viven en desobediencia. Pastor viene terminando el tema de la desobediencia, de la obediencia. Dice, los malvados, los que viven en desobediencia a la ley de Dios, son como la paja, sin valor, sin sustancia, que el viento sopla. Cuando tú no tienes suficiente peso, cualquier vientecito fuerte te sopla, te mueve, te saca, te lleva por lugares que no debieras estar. Por eso que aquí hay que tener suficiente peso. Y cuando hablamos de peso, hablamos de axios, la palabra griega axio, que tiene que ver con dignidad, que tiene que ver con gloria, tiene que ver con kavod. Nosotros debemos volvernos gente de peso. Para que venga, cuando venga un viento como el que nos llegó a nosotros, más bien para nosotros, para mí, llegó un huracán, no llegó un viento sencillo. Un huracán, y muchas veces el huracán, y me refiero a la prueba que viene a tu vida. Muchas veces los huracanes también tienen ciertos grados, pero nosotros que hemos experimentado y vivimos en el trópico, muchas veces un huracán saca desde la raíz misma al árbol o a los árboles. De hecho, estuvimos en el huracán Andrew en el año 92. Jamás yo había visto algo tan espantoso como eso. Prefiero un terremoto ante un huracán. De ver botes arriba del techo de una casa. No me lo explico. Eso hace un huracán. Y así son las pruebas también. Cuando Dios envía una prueba. A veces algunos terminan sacándolos de raíz. No eran tan profundas sus raíces. Y al no ser tan profundas las raíces, el viento te sopló, te llevó por cualquier lugar. Por eso que es importante el que no seamos gente de peso. Que seamos consistentes. Que el Señor sea nuestro todo. Que Dios sea nuestro cimiento. Que el Señor sea la roca fuerte. Que el Señor sea tu respirar. Que Dios sea tu levantarte. Que Dios sea tu acostarte. Que el Señor sea tus proyecciones. Que el Señor sea tu todo. Cuando tú vives y practicas esto, entonces tú puedes saber con certeza que podrá levantarse cualquier cosa en tu contra y tú permanecerás completamente de pie porque estás siendo alimentado por corrientes de agua, porque estás siendo alimentado por las cosas de Dios y por lo tanto cuando esto pasa, aún en esos tiempos de dificultad, aún en esos tiempos de prueba, tú sigues dando fruto. Sigues dando fruto y tu hoja no se marchita.
Es duro también para nosotros ver constantemente que la gente está aquí, que está allá, que está aquí, que está allá, que llora, que no puede, que no le sale, que deja las cosas de Dios porque pareciera que las cosas de Dios están basadas en el éxito que puedas tener aquí en la tierra. Y la palabra dice que no podemos poner los ojos aquí, que debemos tener puesta nuestra mirada en Jesús, que Él es el autor y el consumador, que no busquemos las cosas de aquí, porque si buscamos las cosas de aquí, aquí la polilla y el orín lo corrompe. Nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos. Es en los cielos. Y la manera de como tú haces tesoro en los cielos, viviendo en integridad. Saber de que no tienes nada que avergonzarte, que eres un siervo aprobado, que no ha importado las pruebas que hayas pasado, tú sigues caminando de manera derecha. No eres un blasfemo, no eres un mentiroso, no eres un tibio. Cuando vives de esa forma, ¿por qué tendrías que tener miedo? ¿Por qué tendrías que tener miedo a que algo no te resulte? ¿Por qué tendrías que tener miedo a algo que no te resulte cuando tú vives en esta dimensión? Yo te pregunto, ¿por qué tendrías que tener miedo? ¿Por qué tienes temor? Tal vez de hacer un montón de cosas. Es que a lo mejor no me van a resultar, es que a lo mejor lo voy a perder. ¿Por qué existe el temor? Cuando tú sabes quién tú eres. Cuando tú sabes en quién has creído, cuando tú sabes quién es tu Padre, cuando tú sabes que vives de manera derecha delante de Dios, ¿por qué tendrías que tener temor al hacer algo? Métele mano, Dios estará contigo. Métele mano porque Dios estará contigo. Ahora, si tú no eres y no tienes esa medida, es mejor que te quedes quieto. Espera, sigue creciendo, pero vas a crecer sentado a la mesa de tu Padre. No vas a crecer fuera de la mesa de tu Padre. Hello. Dice, voy a seguir avanzando, que queda mucho. Dice entonces, en lo que éste haga, prospera. Los malvados viven en desobediencia a la ley de Dios y son como la paja, sin valor y sin sustancia, que el viento sopla. Por lo tanto, vuelvo al Salmo capítulo 1, dice, por lo tanto, los malvados no quedarán impunes en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce y aprueba el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Vamos entonces rapidito. Dice Mateo capítulo 6, verso 33 y Mateo capítulo 5, verso 6. Vamos a empezar a entrar en tierra derecha. Nos quedan 40 minutos. Mateo 6, 33, todos lo conocen. Es un texto bastante común. Muchos lo manejan y por ahí lo repiten como loro. Pero no viven según esa medida. Mateo 6:33 dice, pero buscad primero, diga conmigo primero. Dígale que está a su lado, primero. ¿Qué debo buscar primero? ¿El reino y qué más? Primero, diga conmigo, primero. No, lo que pasa es que en realidad yo no sé, pero es que tengo que resolver, es que cómo voy a pagar el arriendo, es que pucha que es mi mamá, es que pucha que es mi tía, que pucha que es mi abuela, es que lo que pasa es que esta vez no voy a poder porque tengo que pagar esto otro. Es que lo que pasa que aquí, esa forma de pensar y de vida no es válida en el reino. Tengo varias escrituras que usted va a amar hoy. Diga, esas excusas, esos argumentos no son válidos en el reino. Diga, yo debo aprender a vivir por lo primero. Y Él lo primero. Para darle a Él lo primero. No voy a poder estar
porque tal cosa, entonces que esto, que lo otro. Fíjate que la dimensión del reino es tan elevada, pero tan elevada, que será constantemente una regla a tu vida. Algo que te va a estar midiendo en el trato que tengas con los demás, en el trato que tengas con tu esposa, en el trato que tengas con tu esposo, en el trato que tengas con tus hijos, en el trato que tengas con tus empleadores, en el trato que tengas con tus compañeros de curso. Mas busca primero el reino y su justicia. Mateo capítulo 6, los versos antes, está hablando de todos aquellos que estaban haciendo un sinfín de cosas. Unos estaban trabajando, porque finalmente Jesús lo dice cuando están diciendo que ¿por qué te preocupas? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de vestir? ¿Qué voy a pagar mañana? Y que esta cosa, y que la otra. ¿Qué dice el Señor? No te preocupes de esas cosas, porque yo, vuestro Padre, dice, conozco tus necesidades, ¿verdad? Dice, mira, lo pasea lo pasea por el bosque, o lo pasea no sé por dónde, y les dicen, ¿han observado los lirios? ¿Cómo ellos se visten? ¿Cómo ellos se visten? Tienen una gloria como ni siquiera como la que Salomón ha tenido. Dice, yo los cuido, yo los protejo, yo les doy. ¿No has considerado a las aves? Dice que también todos los días tienen su alimento. Dice, ¿cuánto más tú, que eres mi hijo? Eso lo dice la palabra. Fíjate bien. Dice, si tú buscas primero eso y la justicia de Dios, el reino y la justicia, esas cosas pasan automáticamente a ser añadidas. Ok, pero yo he sido fiel congregándome, yo he estado buscando al Señor. Por eso entonces ahora analiza la justicia. ¿En qué ha sido injusto? ¿No ha sido equitativo? ¿En qué? Si a mí alguno me lo vinieran a preguntar, yo se los puedo revelar a cada uno. Se los puedo decir con letras escritas, ¿qué es lo que es? ¿Por qué? Te quedaste corto en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Arrepiéntete, vuelve tu corazón y sigue avanzando, porque tampoco estoy yo para juzgar. De hecho, la medida de justicia, yo personalmente me estoy siempre analizando. Me estoy viendo qué injusticia hay en mí. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Mi deseo es agradar al Señor. Está aquí. Está aquí. Entonces, si nosotros buscamos esto primero, Dios se encarga de lo tuyo. Él se encarga de lo tuyo. Vamos a seguir avanzando. Mateo capítulo 5, en el verso 6. Dígale que está a su lado. Debe estar sediento y hambriento por la justicia. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, no de boca, no con palabras, con hechos. Bienaventurados los que tienen hambre. Vamos a quedarnos con Mateo 5, hay varios versos que vamos a leer ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Fíjate bien, y aquí es donde nos vamos a quedar y es lo que yo me quebrantaba por la mañana. Este pasaje completo, el capítulo completo, son las palabras que Jesús declaró ahí en el monte. Dice que cuando vio a las multitudes
En el verso 1 dice esto, no lo vamos a proyectar, vamos a proyectar algunos versos. Pero dice la palabra del Señor de que Él comenzó a ver las multitudes que habían en el lugar, estaban, en realidad le estaban cayendo atrás a Él, porque claro, había todo una revuelta en torno a Él, por todo lo que Él hacía y por todo lo que Él decía. Porque finalmente Jesús vino a hacer lo que nadie había hecho y a decir lo que nadie había dicho. Hola. Jesús vino a poner a toda esa gente cabeza, patas para arriba. De hecho, cuando los oían hablar, decían, ¿de dónde éste habla de esta forma? ¿No es acaso el hijo del carpintero? En otras palabras, ¿no es ese que estaba ahí, que vivió de una manera? ¿De dónde salen todas esas palabras? ¿De dónde él maneja todo esto? ¿De dónde él hace esos milagros? Causó una revuelta tremenda en el tiempo. Entonces las multitudes venían y lo buscaban, querían oír lo que por ahí se rumoreaba, lo querían presenciar, querían ellos mismos darse cuenta y comprobar que aquello que se decía era real. Entonces dice en el verso 1 que cuando él vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, los discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Y aquí voy a tomar, posiblemente lo tenga que leer completo, aunque yo voy a rescatar solamente algunos versos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe lo que es ser pobre en espíritu? Mire, toda la bienaventuranza tiene que ver con justicia. Diga que está a su lado, toda la bienaventuranza tiene que ver con justicia. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Qué dice la Escritura? De los que son pobres en espíritu. ¿Sabe lo que significa ser pobre en espíritu? Dígale que está a tu lado, es reconocer tu necesidad de Dios. Dígale que está a su lado, no trates de ser un teólogo de Dios, como que lo sabe todo de Dios. Dígale que está a su lado, no seas rápido para traer juicio y querer sacar la paja del ojo de tu hermano. Analiza el tronco que está en el tuyo primero. El que es pobre en el espíritu es aquel que dice, Señor, yo te necesito. Es aquel que dice, yo te necesito. Cambia esto en mí. Tengo este problema. Soy orgulloso. Soy soberbio. Soy autosuficiente. Me creo el cuento. He sido mentiroso. He sido de doble estándar. He sido acá. Soy allá. Ayúdame. Te necesito. Dice que de esos es el reino de los cielos. No el que se cree justo. Por favor, no se me distraigan. Vamos a tener respeto por la palabra. Si ya se cansó, puede ponerse de pie y salir. Pero no me venga a distraer al resto. Aún los que nos ven por pantalla, desde la ciudad y desde el mismo Colombia. Se distraen viendo tanta paradera, tanta conversadera, tanta riera. Este no es tiempo del celular tampoco. ¿Quiere que sigamos hablando de justicia? Eso es. De verdad que tenemos que ser pobres. El que es pobre de espíritu sabe que tiene una necesidad de la mesa del Padre, del pan y del vino que hay en la mesa de su Padre. Sin esa necesidad, tú seguirás siendo la misma persona de siempre. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. La definición de justicia, la palabra que era sedek, sunei, tiene que ver también con pureza de corazón. El que es puro en el corazón. Mira, tú puedes tener externamente una cantidad de defectos, eres mal genio, andas por ahí rabiando, te molestan ciertas cosas, no sé, de repente te mandaste unas palabras que no tenías que decir y me ofendiste al otro. Hay cosas que pasan, que están. Pero hay otras cosas que están en el corazón y esta estación y este tiempo de Dios para la iglesia está apuntando al corazón. Es que seamos puros de corazón. No hay una doble cosa en nosotros, no hay una maldad, no hay una intención detrás de perjudicar al otro. Van a escuchar después la medida, esta medida es tremenda. Por eso yo digo, en la mañana, yo lloré, me fui a la mañana y yo decía, ni siquiera quería seguir viendo. Porque hay tanta mentira, tanta falsedad en la manera de cómo muchos viven. Mira, si eres un tiro al aire, sé un tiro al aire, pero sé real. No anda loquita, anda por allá el loquito un tiro al aire, como que nunca está. Pero es real. No eres doble, eres real. Desubicado muchas veces porque decís cosas que no, en el momento, como que hay gente que es desubicada y que la lanza, ya, sí, eres desubicado. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Es tu corazón puro? ¿Tienes un corazón sincero delante de Dios? Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ello ese es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente. Porque hay gente que le gusta hablar y calumniar, blasfemar en contra de otro y por causa de él. Verso 12 dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es necesario, que no quería leerlo todo, pero es que todo me lleva hasta donde quiero llegar. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abolir la ley. La pregunta del otro día en la oración. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún, ¿de cuáles? De lo que viene hablando. Aún de los más pequeños, y así lo enseñe. ¿Se da cuenta dónde nosotros nos tenemos que meter? Dice, voy a volver a repetir, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el cielo. Dígale que está a su lado, debes enseñarlo, debes decirlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, se enoje quien se enoje, con amor tú debes enseñarlo.
Tú debes enseñar a que sean humildes, a que sean pobres de espíritu, a que sean obedientes. Y todo lo que la palabra de Dios misma nos deja seguir. Mira lo que dice el 20. Porque os digo, mira, yo quiero, esto es un asunto gramatical. El Señor está hablando una serie de cosas, ¿verdad? Él está teniendo le está dando una enseñanza a la multitud y a los discípulos que lo tiene cerca. Y la verdad le da y le define todas estas cosas. Y ahora dice en el verso, ¿por qué? O sea, la razón de todo lo que yo les digo es esta. ¿Sí o no? Eso es gramática. La razón por la cual le acabo de dar todas estas instrucciones es por esto. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Digan, mi justicia debe superar con creces a los escribas y a los fariseos. ¿Qué habla la palabra? ¿Qué entendemos por escriba y fariseo? Los religiosos. Mire qué interesante. Dice, si vuestra justicia no supera a ellos. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados? En el verso 21. No matarás. Ah, no, esos son los 10 mandamientos, yo los guardo. La justicia del fariseo y del escriba es, yo guardo la ley. ¿Cuál era la ley? Los 10 mandamientos. ¿Qué dice? En uno de ellos, no matarás. Jesús le dijo, habéis oído, o sea, en el pasado oíste que decía, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero aquí es importante el verso 22. Pero yo os digo. O sea, ustedes oyeron esto, pero ahora yo les digo esto otro. Entonces nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos que decían, yo no he matado, yo no he asesinado. Pero dice el Señor, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, esta versión dice raca, pero la palabra es necio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Mira el incremento de la sanción. Obsérvalo. Por eso que tienes que volverte un analítico de la Escritura. Mira, la sanción va en incremento, dice Jesús. Pero yo os digo que el que esté enojado con su hermano, ya, está bien, yo ando enojado con este o con esta. Dice que dice la palabra, será culpable ante ¿qué? Ante la corte. Pero cualquiera que le diga al hermano necio, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, será reo del infierno de fuego. Ustedes oyeron, ok, no vamos a matar. Esa era la justicia de los fariseos. Esa era la justicia de los escribas. Guardo la ley. Pero el Señor vino a elevarnos a la dimensión del reino, donde dice que cada vez que tú murmuras de tu hermano, cada vez que estás enojado con tu hermano, cada vez que condenas a tu hermano, cada vez que haces cosas en contra de tu hermano, depende de lo que hagas, será la sanción para ti. Es que me cae mal, no lo soporto, ese es un ridículo, esa es una estúpida, esa gente que no sé qué, esa gente no sé cuánto, guarda silencio porque estás delante de la corte celestial. Por tanto, dice el verso 23, sigo analizando lo que vengo hablando, diciendo el Señor, ¿verdad? Viene uniendo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, no que te la vuelvas a meter en el bolsillo, sino que déjala ahí, delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
¿Se da cuenta la medida? Diga, debo tener un corazón puro. Diga, debo tener hambre y sed de justicia. Voy a tener que seguir leyendo. Habéis oído, verso 27, que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La justicia de los escribas fariseos es que yo no soy adúltero. Pero si miraban en su corazón a una mujer con ojos indebidos, el adulterio se realizó de todas formas en el corazón. ¿Te das cuenta de lo que te tienes que arrepentir? ¿Te das cuenta de lo que te tienes que arrepentir? Y poner delante de Dios, ayúdame, limpia mis ojos, mi corazón. Dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, entonces le dice Jesús, arráncatelo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado. Voy a avanzar. Verso 33. También habéis oído que se dijo en los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, ¿qué hacían los escribas los fariseos? Juraban, hacían juramentos al Señor, ¿verdad? Aunque el mandamiento decía, no jurarás falsamente. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. ¿Qué es el que está a su lado? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto, dice, del mal procede. Verso 38, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir a una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Diga, es justicia. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te hace hijo? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No también hace lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Rapidito, Mateo 6, verso 1, hasta ahí llego. Porque viene, vuelvo y digo, el Señor trae un hilo conductor en el mensaje, ¿sí o no? Diga, el Señor trae un hilo conductor en el mensaje. Capítulo 6, verso 1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta que hay gente que le gusta hacer cosas solo mientras hay otros presentes? Pero en lo privado son injustos. En lo privado no son sinceros. En lo privado blasfeman. En lo privado hablan mal en contra de otros.
Pero delante del resto, diga conmigo, debo tener mucho cuidado. Porque estoy delante de la corte celestial. ¿Cierto que sí? Bendito sea el Señor. Y así sigue todo Mateo capítulo 6. Usted lo puede leer, yo voy a seguir avanzando, me quedan 12 minutos. Diga conmigo, mi justicia debe superar la de los fariseos. Dígale que está a su lado, a menos que tu justicia no exceda la de los fariseos, ni siquiera podrás explorar el reino de los cielos. Dígale que está a su lado, si tu rectitud no se alinea con Dios, tampoco podrás explorar el reino de los cielos. ¿Es aquí? Y ahí es donde debemos hacernos la pregunta. ¿Por qué hay cosas que me son tan difíciles? Pareciera que Dios no responde mis oraciones. Mira lo que dice Mateo 23, verso 23. Estamos hablando de la justicia de los fariseos, los escribas, y que nuestra justicia, la de los hijos de Dios, debemos superar esa que ellos practicaban, ¿cierto? Mateo 23, 23 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmas la menta, el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La justicia. ¿Qué más? La misericordia. ¿Qué más? Y la fe. La versión mía dice fe. Habría que irse al griego rápidamente para ver si dice fe o fidelidad, que como quiera, tienen la misma connotación, ¿cierto? En el mismo contexto. Entonces dice, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa era necesario hacer? Diezmar la menta, en el eneldo, el comino. Era necesario de hacer, ¿qué más? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Cierto? Guías ciegos que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Uy, esta cosita y resulta que hay un camello en sus vidas. Es como la paja del ojo y el tronco y la viga en el tuyo. Es lo mismo. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ellos mantenían toda una apariencia piadosa. Y se preocupaban de todo lo externo. Se preocupaban de las acciones. Se lavaban las manos en días de antes de comer los alimentos, guardaban el día de reposo, ellos guardaban la ley y eran sumamente meticulosos, todo lo que era externo era muy meticuloso, pero el Señor les dijo, son unos hipócritas, son guías ciegos, ustedes están ocupados de lo externo, sin embargo les dice el Señor, ¿qué les dice? Limpia primero. Mira, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea perfecto, o también lo de afuera quede limpio. Por eso que este tiempo, esto tiene que ver con tu hombre interior. Cuando tú eres limpiado por dentro, automáticamente es reflejado por fuera. ¿Está aquí? Entonces dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Este es un asunto del corazón. El Señor está describiendo el corazón de los fariseos y dice que su corazón está lleno de hipocresía, iniquidad, injusticia. Y este es el mensaje central de Jesús, el corazón. Él dice que si se está limpio lo de afuera, o sea, si se está limpio, lo de afuera será perfecto. Y lo de afuera es todo lo que hacemos.
en la manera como yo pienso. Si el pensamiento es puro, diga conmigo, si mi pensamiento es puro, mi acción será pura. Diga, porque tal piensa el hombre de él, así es él. O sea, tal es el pensamiento del hombre, perdón, dice la Escritura, así es él. De la manera como tú piensas, eso es lo que tú eres. Si el pensamiento es puro, el acto es puro. Si el sentimiento es puro y no busca tu propia ventaja, entonces los actos son puros. Dígale que está a su lado, no busques ventaja. Sé equitativo. Sé justo. La medida es grande. El diezmo de esta gente estaba corrompido por la manera de cómo ellos pensaban y ellos lo que tenían en su corazón. Por eso que la palabra del Señor dice que nuestra justicia debe superar la de ellos. Digan, mi justicia debe ser superada. Jesús enseñó que la justicia verdadera no es la que el hombre considera como tal en relación con su apariencia externa, sino la que hace Dios basado en la evaluación del corazón. Mire lo que dice Lucas capítulo 16, verso 15, para confirmar esto. Dice, entonces les dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, eso es abominable. Diga, todo esto tiene que ver con el corazón del hombre. Diga, entonces, mi corazón. ¿Está aquí? 5 minutos. Salmo 84, dijimos que también íbamos a hablar de los beneficios del justo. Vamos a leer varias escrituras y va a tener que ser Spiri González, porque voy a mencionar varias para corroborar esto y continuaremos otra vez el miércoles con los beneficios del justo y por último creo que vamos a terminar con cómo Dios aplicó justicia con los hijos de Elí, con el sacerdocio de Aarón, cómo Dios ejecuta justicia cuando hay injusticia. Entonces dice el Salmo 84, y esto lo leímos rápidamente, en la última reunión dice en el verso 11, dice que el Señor, dice, el Dios es escudo, sol y escudo, porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria da el Señor. Diga, gracia y gloria da el Señor. Diga, nada bueno niega a los que andan en integridad o los que andan en justicia. Nada bueno el Señor niega a los que andan según esta medida. ¿Está aquí? Nada bueno niega el Señor según los que andan bajo esta medida. Por eso que a nosotros nos conviene. Porque vamos a tener beneficios. A nosotros nos conviene andar derecho. No solamente andar derecho, ser derechos. En Chile nosotros usamos ese término para los que son extranjeros. Aquí presente, el término derecho para nosotros es, tenemos dos cosas. Tenemos un antónimo para eso. A lo buen chileno decimos no seas vaca. ¿Sí o no? Oye, no seas vaca. No seas chueco. Sé derecho.
Y ser derecho quiere decir que si yo tengo algo contra alguien, voy, lo planteo en su propia cara y le digo, tengo esto en contra, soy derecho. El derecho no clava la puñal por la espalda. No apuñala por la espalda el que es derecho. El que traiciona, nosotros le decimos, oye, que fuiste vaca, oye, que soy chueco. ¿Sí o no? Al desleal, al traicionero, le decimos, este no es derecho. ¿A cuántos no derechos conoces en tu vida? Yo conozco unos cuantos que no son derechos, que no son justos. Dijimos en las reuniones pasadas, si tú tienes una deuda y es tu deuda, otros no tienen que pagar la consecuencia de tu deuda. Si tú pides prestado, paga. ¿Se te complicó la cosa? Es válido, a cualquiera le pasa. Ve y da la cara y da las explicaciones correspondientes. Paga aunque sea de 50,000 pesos, pero paga. Eso es justo. Si alguien te sirvió de aval y no pagaste, y esa persona es perjudicada, lo justo es que tú vayas, des la cara, asumas tu responsabilidad y no perjudiques al otro que está a tu lado. ¿Cierto, Jimena? ¿Sí o no? No es justo que tú debas dinero a una persona que está en necesidad y tú te vayas de vacaciones, por ejemplo. Quédate en casa, no vacaciones, y ve y paga lo que debes. ¿Por qué? Porque estamos delante de la corte celestial. Y tenemos que aprender y ser entrenados para vivir justamente. Yo sé que estos temas le dan a muchos. De hecho, tu hermano tiene una conversación contigo. Vivió lo mismo. Se recuerda uno de cosas después. Por eso es que es importante la palabra. Por eso que todos seamos puestos bajo esta lupa. Esta es nuestra mejor lupa. No es justo que no le traigas a Dios lo que le corresponde. Mira lo que le dijo Jesús. Eso tenían que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Ah, pero es que esto, pero es que lo otro. Cuando tenemos excusas. Tenemos que ser entrenados en justicia, aunque nos cueste. Pero hagámoslo, si tú vas a ver que los cielos son abiertos para ti. ¿Quieres saber por qué tus cielos están cerrados? ¿Por qué tienes un muro que no te impide seguir avanzando? ¿El muro de Berlín está delante tuyo? Es simplemente porque hay cosas y actos de justicia que aún permanecen en tu vida y no los has aclarado. Yo a alguien cercano un día le dije, ¿tú pediste prestado ese dinero? Sí. ¿Te beneficiaste de ese dinero? Sí. ¿Ganaste de ese dinero? Sí. Ok. ¿Lo pagaste? Casi todo. Me faltaron solamente una fracción, me faltó todavía por pagar. Pero esta persona vino y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono esa deuda. Y bien, delante de Dios, bueno, esa otra persona me perdonó la deuda. No te debo nada porque tú me lo perdonaste. ¿Sí o no? Y muchos podrían quedarse con eso. Pero yo, Vanessa, personalmente dije, bueno, está bien que te la hayan perdonado, pero yo no lo considero justo. Para mí lo justo es que cuando tú tengas esa misma fracción que te perdonó, devuélvesela. Cuando puedas, devuélvesela. No la tengo todo, dale una parte, pero que vea que tú, ¿para qué? Por causa del cielo. Por causa de la corte celestial, por causa del testimonio, por causa de la reputación, por causa de eso, mejor yo lo pago, porque para mí tiene mucho más valor el favor de Dios y la complacencia de Dios que 2 miserables millones, que 200 lucas, que la miserable 5 millones, lo que sea el monto. Pero voy y lo pago.
cheleado como sea, pero lo pago para que nadie tenga que apuntarme a mí con el dedo. Nadie. Ah, no, para que después digan, yo te perdoné la deuda. ¿No fueron así los que querían edificar en el Antiguo Testamento y Moisés le dijo, no, yo te voy a... No, le dijo, para que mañana no digas. Para que mañana no digas que estoy así porque esto salió de ti. A mí personalmente me interesa cortar todas esas cosas en el camino. Yo no quiero nada de eso en mi vida, ni en nuestras vidas. Y el pastor puede dar testimonio. Yo estoy todo el tiempo detrás de esas cosas. No me gustan. No me gustan. Si hay que pagar, pagar. Si hay que perder, pierda. Porque usted busca el favor de Dios. Estamos buscando el favor de Dios. Es que no es justo. Si Él ya me lo perdonó, ¿para qué yo lo voy a pagar? ¡Págalo igual!